Señoras y señores, las 9 de la mañana con 9 minutos, esto es Enfoque de los Sábados y el tema de hoy es un balance sobre el primer año de vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Código de Consumo, como también se le conoce. ¿Es esta una declaración jurídica que ha tenido efectos relativos durante este primer año de vigencia o ha sido un instrumento importante para esa dimensión de la ciudadanía que a veces descuidamos y que a veces dejamos en la sombra, porque pensamos que ciudadanía es solamente ir a votar cada 5 años, y esto evidentemente es una parte muy menor de lo que significa ser ciudadano. Ser ciudadano significa también tener derechos como ciudadano y como consumidor dentro del concierto económico de un país. Esto es algo en el que quizás nosotros, desde el punto de vista legal, hayamos tenido un poco de retraso, aunque no desde el punto de vista de lo que ahora llaman sociedad civil, porque hemos tenido en los últimos años, felizmente en el Perú, unos movimientos de consumidores muy importantes. Todavía falta muchísimo, dicho sea de paso, pero ya por lo menos a nivel público, a nivel de la gente común y corriente, cuando va a comprar cosas por lo menos sabe que tiene ciertos derechos, al menos en la cabeza, y ahora quizás para sorpresa de muchos también en la ley. Esperamos que este programa cumpla con este objetivo. Acá tenemos el libro de reclamaciones de nuestra empresa, señoras y señores, del grupo RPP. Esto no es solamente un mamotreto, sino es en realidad un documento para que las personas que quieran quejarse puedan quejarse sobre cualquier mal servicio o cualquier defecto en el que esté incumpliendo esta empresa. Todas las empresas de este país tienen que tener un libro de reclamaciones que esté a la vista, que sea accesible. No es que yo tampoco voy a ir a una farmacia y digo, por favor, quiero hacer una queja. Ya, vamos a buscar el libro. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? No, estaba en el turno anterior, pretexto que a veces se usa siempre en nuestras empresas para decir que el sistema tiene la culpa, y por sistema llamamos a las computadoras ahora. Entonces hay que tomar nuevamente el tema de la responsabilidad contractual y de la responsabilidad empresarial, que de eso trate de algún modo el Código del Consumidor. Muy bien, tenemos aquí a 4 distinguidos invitados íntimamente vinculados al tema del consumidor. Tenemos al congresista Jaime Delgado, congresista de Gana Perú. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. ¿Cómo estás, Chema? Que en una de sus plataformas electorales más importantes fue esta, la defensa de los consumidores. También de la Asociación Peruana del Consumidor, su presidente actual, el señor Crisólogo Cáceres. Crisólogo, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos al doctor Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y expresidente de la comisión que elaboró lo que hoy día es el Código del Consumidor. ¿Cómo está, doctor Walter Gutiérrez? Buenos días, Chema, ¿cómo estás? Y tenemos, y lo dejo para el final, pero le voy a decir que hable para el principio, al doctor Heber Tassano Belauchaga, que es el nuevo presidente de Indecopi. Él está en un mes recién en Indecopi, todavía no sabe muy bien, 20 días creo, un poco menos de un mes. ¿Cómo está, doctor? Todavía no sabe muy bien dónde quedan las oficinas y todo, pero ya está aquí, comparece para esta presentación, con la finalidad de dar a conocer todo lo que Indecopi debe hacer por ley y sobre todo por actitud, ¿no? Porque tenemos muchas leyes en el Perú, pero a veces esas leyes no son acompañadas de actitudes. ¿Cómo encuentra usted, doctor, comienzo con usted, el tema perdón, de los derechos del consumidor y de la intervención de entes estatales para fortalecer la cultura de los derechos ciudadanos como consumidores? Buenos días, Chema. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a RPP por su libro de reclamaciones. Además, felicitaciones porque veo que no tienen ningún reclamo. Eso definitivamente es un avance, ¿no? Y bueno, sí. Hasta ahora. De repente, al acabar este programa, usted dice, ¿dónde firmo? Así es, veremos cómo nos trata. Todavía está virgen el libro. Pues, por favor, tráiganle café a todos los señores. Bueno, sí, yendo al punto de la pregunta, definitivamente considero que el Código de Consumo, como yo le he dicho en algunas de las presentaciones, es uno de los avances más importantes en el ejercicio de la ciudadanía en nuestro país. Creo que es a partir de este Código de Consumo hemos logrado la mayoría de edad, ¿no? Y el hecho de que estemos discutiendo sobre este tema ya es una prueba de que el Código de Consumo ha servido y que sirve, ¿no? Justamente para garantizar nuestros derechos. Todos hemos tenido la experiencia de ir a un establecimiento y saber de que si no nos han atendido bien, poder pedir el libro de reclamaciones. A mí me ha sucedido hace poco. ¿Ah, sí? ¿No? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, por favor. sí, la anécdota es la siguiente, ¿no? Llegué a un establecimiento, junto con mi esposa, consideré que no nos habían atendido adecuadamente, así que le dije al mozo que por favor al final
me trajera el libro de Que le traiga reclamaciones. el libro. ¿no? Está usted en una mesa. ¿Era un restaurante? Era un restaurante Correcto. de nivel, ¿no? Y luego, cuando ya estábamos por terminar, se acercó el mozo y muy amablemente nos ofreció 2 postres, ¿no? Yo no entendí esto como una medida de soborno, ¿no? Es un soborno. Y yo y le dije muy amablemente, señor, muchas gracias por los postres, no se los vamos a aceptar, igual por favor al final tráigame el libro de reclamaciones. ¿Y le trajo el libro? Al final sí le costó, caminó despacio hasta mi mesa con el libro de reclamaciones, pero me lo entregó, ¿no? Pero obviamente yo no me identifiqué, ¿no? Porque la idea es justamente ser tratado como un ciudadano más, pero esto es lo que sucede, Creo que ¿no? la anécdota que usted narra me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos esta cultura del soborno y la cultura de la dádiva. Para que no reclames, te regalo algo, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy frecuente. Y si aceptamos esta cultura con una sonrisa, ningún código del consumo va a mejorar las cosas, ¿ah? Hay un tema ahí que tiene que ver con nuestra es mentalidad, necesario ¿no? cambiar también la actitud del consumidor, ¿no? A enseñarle que tiene el derecho de presentar el reclamo y que lo presente, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Muy bien, vamos con el congresista Jaime Delgado. Jaime, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Sí. ¿Te sientes cómodo en el Congreso? Cuando venías aquí como representante de los consumidores, te estabas muy cómodo. Sí, es verdad. ¿Sigue cómodo o ahora ya estás un poquito...? Yo trato de sentirme cómodo, trato de encontrar el lado bueno de las cosas. De acuerdo. Y de seguir siendo feliz con lo que hago, que es defender a los consumidores. Y desde el Congreso, obviamente, uno tiene mejores posibilidades de impulsar políticas. Pero aún sin estar en el Congreso, nosotros hemos impulsado muchísima legislación. Obviamente, estando en el Congreso, uno tiene mejores posibilidades. Efectivamente, cuando hablamos de defensa del consumidor y el código y el libro de reclamaciones, para seguir el hilo, nosotros siempre dijimos, el libro de reclamaciones es un instrumento para privatizar el reclamo, es decir, acercar a los proveedores y consumidores a fin de que, oye, el más interesado en resolver el problema es la empresa. O sea, cambiar la cultura del letrerito que decía, en este establecimiento, luego que sale la mercadería, no hay lugar a devoluciones. Sí. Eso lo hemos cambiado por el libro de reclamaciones. Fíjate, con todos los defectos, porque yo sé que Walter va a mencionar esto, en el sentido de que nuestra idea original era que de las 3 copias, una se quede con el establecimiento, la otra para el usuario y la tercera vaya directamente al Indecopi en el término de 48 horas. Lamentablemente Indecopi se opuso a eso. Yo espero que la nueva gestión cambie de posición. ¿Por qué? Porque esa información, o sea, la idea no es llenar de quejas a la autoridad. Por el contrario, qué bueno, Chema, que todas las instituciones tengan su libro en blanco, virgen. O sea, ese es el objetivo. Ahí están las 3 copias. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando alguien viene a RPP por un tema, qué sé yo, y sabiendo que el usuario tiene ahora un poder, un instrumento, o sea, la institución se ve comprometida a decir, oye, ¿cómo corregimos los problemas? Si hay problemas, hay que enfrentarlos de la mejor manera. Entonces, hemos perdido la gran oportunidad de tener estadísticas. O sea, Indecopi no tiene en este momento estadísticas de cuántas personas han hecho uso del libro de reclamaciones a nivel nacional. ¿Por qué ni para qué? O sea, y fíjate que está sucediendo cosas bien interesantes, ¿no? Yo he usado ya 4 veces el libro de reclamaciones a modo de ejercicio. ¿Has usado el libro de reclamaciones? Sí, claro, he inaugurado 4 libros de reclamaciones, pero a modo de ejercicios y además con casos muy reales, muy concretos, ¿no es cierto? Y las reacciones han sido bien interesantes y yo estoy haciendo un análisis sobre todo eso. Primero, es que hay empresas, por ejemplo, yo estoy en una zapatería donde no tenía precios de los productos. Entonces yo decía, señorita, ¿por qué no exhibe precios de los zapatos? No, es que acá usted me tiene que preguntar, todos están codificados, pero es que la ley dice que todo tiene que tener precio. No, las normas del establecimiento son así, permítame el libro de reclamaciones. Anoté mi queja, que sea. La respuesta que recibí al cabo de 2 semanas es, señor, nos hemos enterado que usted vino ese día y no había precios exhibidos, pero eso fue producto de que justo ese día estábamos cambiando, renovando precios. Pero ¿sabe qué? Normalmente cumplimos y le estamos dando un vale de 20% de descuento para que usted venga. Pero fíjate,
Pero es que esos son los postres Pero fíjate, los postres del jefe de Indecopi, Dios fíjate, mío. eso no hay que entenderlo como algo malo. Ya, caramba. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O sea, una respuesta a esa naturaleza, por supuesto que es a la defensiva. Es a la defensiva, por decir, oye, si yo no puedo reconocer mi culpa porque me pueden sancionar, pero al mismo tiempo me está diciendo, yo quiero conservarte como cliente, te pido disculpas y te doy un vale de descuento, que no lo voy a usar, por cierto, no lo necesito usar, no me interesaba comprar zapatos. Pero seguramente el mensaje que le ha quedado a esa empresa es recontra positivo. La pregunta es la siguiente, antes de ir a la pausa. ¿Era el 20% de la próxima compra o era el 20% por un periodo más largo, digamos? Como una forma por la próxima compra, me lo dijo. Pero... Como una forma, digamos, de reconocer la falta de la empresa, ¿no? Así es. O sea, está cambiando el panorama, el libro de reclamaciones está cambiando. Pudo haber cambiado más rápido. Yo escucho a la gente a veces en las tiendas, en los supermercados, cuando está molesta, señorita, deme el libro de reclamaciones. Claro. Oye, la gente ahora siente que tiene un poder. O sea, esto es increíble. Pero no lo hemos explotado debidamente. Vamos a tener que ir a la pausa, estimado doctores. Regresaremos con el punto de vista del doctor Walter Gutiérrez y con el punto de vista del doctor Crisólogo Cáceres de la Asociación Peruana del Consumidor. Vamos a ir a la pausa. Hay muchos temas, por ejemplo, una tienda por departamentos, que son varios pisos. ¿Debe tener un libro de reclamaciones o debe tener varios libros de reclamaciones? Ayer entré a una tienda por departamentos y había hay ofertas, había tal cantidad de gente, digo, este libro de reclamaciones pues para encontrarlo debe ser una cosa tremenda, no está a la vista, hay muchísima gente, de repente si yo me pongo a llenar un libro de reclamaciones, el que va a reclamar no va a ser el empleado de la empresa, sino los propios clientes. El otro tema tiene que ver con los medicamentos, por ejemplo, nosotros todos necesitamos medicamentos, vamos a las farmacias, vamos a veces a tiendas porque no conocemos lo que decía Jaime, ¿no? Es decir, ¿dónde están los precios a la vista, por favor? No conviertan al precio de un producto en un secreto y me lo van a decir al oído, como si me estuviesen dando una información medio clandestina. Esto y más después de la breve pausa que viene a continuación. Estamos conmemorando el primer año de vigencia del Código de Defensa del Consumidor. Hemos estado hablando un poco sobre el libro de reclamaciones, que por supuesto no es el único tema que tiene este código, pero que es un tema importante porque nos sirve para, de alguna manera, poner ejemplos prácticos sobre lo que la gente tiene derecho a pedir y reclamar. El doctor Walter Gutiérrez es el autor, o uno de los autores más importantes de este código, y quizás tiene una perspectiva un poco distinta a la de nuestros dos anteriores invitados. Al primer año de vida de esta criatura, doctor, ¿reconoce usted su paternidad? ¿O usted considera que este niño se ha desmandado y que no era lo que usted quería en el momento de la fecundación? Varias cosas, ¿no? En primer lugar, no es que yo no reconozca la paternidad, pero no soy el único que ha trabajado. Es un esfuerzo colectivo. Jaime desde el activismo de consumo, Crisólogo también, han tenido una participación muy importante y además también en propuestas a lo largo de todos estos años, y nosotros desde el ámbito académico y luego desde el Colegio de Abogados propusimos esta idea, esta iniciativa, esta necesidad de que haya un código de consumo. Y otras personalidades que han ayudado mucho y sería largo enumerar aquí, de manera que este no es un trabajo individual, todo trabajo importante en la sociedad es un trabajo colectivo. Esta es una primera acotación que quisiera hacer. En segundo lugar, comparto la idea de que la aprobación del código es algo positivo, porque el solo hecho que los medios se ocupen de este tema, que se preocupen de lo que está pasando con los consumidores, que se haga la asociación, aunque después de varios años, entre consumidor y ciudadanía, me parece absolutamente válido, y además es el concepto que nosotros manejamos en la comisión que elaboraba el código. De modo que si hay cosas positivas, los consumidores empiezan a conocer y reconocer sus derechos y empiezan a exigir que se cumplan. Sin embargo, creo que hay que decir también que hay muchísimo por hacer, el camino es largo y va a ser empinado, y lo primero que yo diría, para estar en la onda del lenguaje actual, hoy se habla mucho de inclusión social.
Sí. Y si revisamos los diarios de esta semana, muchos diarios o medios han hablado de que la clase media está creciendo en el Perú, sí, llega al 40 y tantos % y pronto llegará al 50%. ¿No es cierto? No solo la clase media, sino un sector aún mayor encuentra muchos servicios básicos que tienen que ver con derechos fundamentales, me estoy refiriendo a salud, educación, información, los encuentra en el mercado. Entonces, una manera de cumplir con la promesa de la inclusión social es respetar, es garantizar, es hacer que se respeten los derechos de los consumidores. Esa es una magnífica manera de cumplir con esa promesa, hacer que el mercado funcione, porque el mercado para muchas personas es un mecanismo de inclusión social, ¿no es cierto? Porque da la posibilidad de igualar, da la posibilidad de que haya movilidad social, ascenso social. De manera que esto es muy importante. Pero yo siempre he dicho que los derechos no existen si el Estado, sin Estado y sin presupuesto. Y a mí me parece que mientras no creemos una autoridad de consumo, no va a haber derecho del consumidor. Es verdad que los consumidores nos estamos empoderando, es verdad que la cooperación social, es decir, que el concurso social es muy importante, pero mientras no haya autoridad de consumo, no va a haber derecho del consumidor. ¿Está usted sugiriendo? Lo que estoy diciendo, sí, puntualmente, lo que estoy diciendo es que en este momento, en rigor, no existe una autoridad de consumo. Indecopi no es otra cosa que una agencia de competencia que subsidiariamente atiende los temas de consumo. Y esto no tiene nada que ver con la responsabilidad del actual presidente. Por supuesto. ¿No? Porque él tiene apenas un mes aquí. Exacto. La propuesta sería fortalecer Indecopi, dándole facultades y autoridades que ahora no tiene, o crear una, vamos a decir así, así como todo el mundo habla de el SAR antidrogas, el SAR anticorrupción, etcétera, el SAR. Mire, Chema, siendo realistas, en el corto plazo es inviable que se cree una autoridad de consumo individual. Eso es lo ideal digamos, en el mediano plazo, en un futuro inmediato. Pero en este momento hay que fortalecer Indecopi, pero también una cosa muy importante, hay que cambiar la lectura, la concepción de la ley. Indecopi no es un árbitro, Indecopi no es un espectador. El ejemplo que ha puesto Jaime, y él es claro, no es que seamos mentes gemelas, él sabe perfectamente que yo iba a hablar de este tema. El tema del libro de reclamaciones. Sí, pues. El libro de reclamaciones no es un libro, el libro de reclamaciones es un sistema, así lo concebimos nosotros, un sistema de eliminar, reducir la conflictividad de consumo, un sistema de solución temprana de conflicto de consumo. Pero tal como está el libro de reclamaciones, es verdad que empodera en parte al consumidor, pero no sirve de gran cosa porque el propio Indecopi le ha cortado los pies al libro de reclamaciones al renunciar a que una copia vaya a Indecopi. Eso fortalece más el sistema y además le permite a Indecopi tener toda una estadística de qué está pasando en el mercado, cuáles son los sectores más vulnerables y cómo podemos a partir de ahí trabajar. Sin información no hay toma de decisión, sin información no hay gestión. Entonces, ¿necesitamos un cambio en la ley? ¿Para que vaya esa copia, para que esa copia vuela a Indecopi o no necesariamente? No, porque eso está en la ley. Está en la ley. ¿Y sabe por qué está en la ley? Hay dos normas en la ley, puntualmente se las menciono. La primera ley es que este es un código de derechos mínimos. Correcto. Es decir, es un estándar, es un piso. Okay. La autoridad no está, valga la redundancia, autorizada a dar menos derechos. Está autorizada, y todos los estamentos estatales están autorizados a dar más derechos, porque es una ley de estándares mínimos. Y en segundo lugar, hay una norma que se llama, una regla que se denomina principio pro consumidor. Y lo que le está diciendo el legislador es, usted, Estado, cuando interprete, cuando aplique o cuando reglamente, lo va a hacer en favor del consumidor. Nunca lo va a hacer usted en contra del consumidor. Y la interpretación que se ha hecho y la reglamentación que se ha hecho no favorece al consumidor. Bueno, antes de ir a la pausa y luego volvemos con la palabra del señor Crisólogo Cáceres, el artículo 5 de esta ley, de este código, establece algunos principios que es importante mencionar porque la intención ha sido que la economía de mercado no se convierta pues en la ley de la selva, ¿no? O en la ley del más fuerte, en situaciones de inequidad. Y entonces son principios. Un principio que el Estado debe defender es el principio de la soberanía del consumidor. Estábamos hablando un poco de ciudadanía. Segundo, el principio pro consumidor.
el principio de transparencia, el principio de corrección de la asimetría para corregir las distorsiones generadas por la asimetría informativa, el principio de buena fe, el principio de protección mínima, a lo que se refería el doctor en un instante, el principio proasociativo y el principio de primacía de la realidad. Esto es muy importante porque a veces confundimos las declaraciones líricas con la realidad y no es así. Vámonos rápidamente a la pausa y vamos a regresar con el punto de vista del doctor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. Aspecto. Bueno, es importantísimo esto que estamos escuchando. ¿Requeriríamos reformar la actual ley ya al año de su vigencia? ¿Cuán importante es la copia que Indecopi debería tener o podría pedir o debería reclamar para poder hacer, entre otras cosas, una estadística de cuál es el barómetro, ¿no? El termómetro, el ánimo del consumidor? Está en contacto directo con los consumidores el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres. ¿Cómo está usted? Hola Chema, Crisólogo. hola amigos míos. Efectivamente. ¿Este año de vigencia ha movido más a los consumidores? Yo creo que sí, yo coincido con Walter, con Jaime, con Heber. Esta es una norma bastante importante. Yo creo que hay una línea divisoria, hay un antes y un después en relación al Código del Consumidor, porque si bien es cierto que antes tuvimos normas legales que tutelaban sus derechos, recién ahora tenemos una norma que contiene políticas de Estado, principios claros y una serie de figuras jurídicas innovadoras que permiten que los consumidores puedan acceder de mejor y mayor manera a sus derechos. Pero el tema clave acá es la palabra que mencionó Walter, ¿no? Él ha dicho una palabra que me parece bastante pertinente: sistema. Yo creo que acá, más que crear un SAR, más que crear una autoridad a la que hay que potenciar, y por cierto estoy de acuerdo que hay que potenciarla y hay que dotarla de todos los recursos que sean necesarios para que cumpla adecuadamente su cometido, pero el tema acá es democratizar el acceso a la justicia de consumo por parte de los consumidores, y el libro de reclamaciones era en ese sentido una de las herramientas fundamentales para que éste pueda no necesariamente llegar hasta el Indecopi, sino para que de manera doméstica entre proveedor y consumidor puedan resolver las controversias que se hubieran podido suscitar entre esas partes. Pero lamentablemente no ha sido así, y si es necesario introducir las modificaciones o la dación de las normas legales que sean necesarias, hay que hacerlo. Fíjate, por ejemplo, el hecho de que el libro de reclamaciones no esté adecuadamente implementado implica que, por ejemplo, cuando es virtual, y les ha pasado a más de uno, le acaba de pasar a la administradora de ASPEC, va y pide el libro de reclamaciones por un problema y le dicen, ya, ahorita se lo damos, clave 12, señor, deme el libro de reclamaciones, clave 12, señor, le estoy pidiendo el libro, clave 12, y la tiene ahí con la clave 12. ¿Qué es clave 12? No sabíamos, parece que es algo así como marcianos al ataque, huyan, o una cosa así. Clave 12? Como para decir, acá hay un consumidor peligroso que está reclamando, así que vengan a auxiliarme para ver qué hacemos. ¿A quién le está informando lo de clave 12? A alguien que no sabemos quién puede hacer. Es como una alarma. Administrador, es como una alarma. O sea, exacto. Alguien ha entrado a tu casa a hacer daño. Entonces tenemos que tomar medidas represivas para esperar. Le pasó a Yulisa, pues, ¿no? Para esperar, para evitar que este consumidor se siga propagando. Yulisa, la administradora de ASPEC. Correcto. Entonces, ¿y qué es lo que estaba reclamando? Esa situación. U otro caso, cuando ella va al banco para pedir una, tú sabes que, por ejemplo, cuando vas a los bancos, te dan pues estos famosos tickets, ¿no? Estos tickets que tú sabes cuándo entras y no sabes a qué hora vas a salir, porque hay personas que llegan después que tú y salen mucho antes que tú. Entonces, hay una personita parada en la entrada que te dice, señora, ¿qué viene usted? A comprar o a hacer un depósito, te dan un ticket. Y ese ticket te va a permitir ser atendido con mayor celeridad. Pero si tú dices, vengo a presentar un reclamo, tome su ticket. Te sientas y te puedes quedar 2 horas esperando ser atendido para presentar el reclamo. No sé si en todos los bancos, pero en los bancos uno pasa su tarjeta y te sale el ticket, ¿no? Claro, el momento que te sale, pero ahora hay personas que están paradas y te están diciendo qué clase de ticket te dan. Y en los bancos, y te están pasando a las empresas prestadoras de servicios públicos, etcétera. Ahora, esos son los temas que están pasando con el libro de reclamaciones permanentemente. Pero la cuestión, ¿cuál es? Repito, a lo que yo voy es, hay que darles a los consumidores, a las asociaciones de consumidores y a las políticas de Estado que deben implementarse, como por ejemplo la educación de los consumidores en las escuelas, el rol para que no solo sea una entidad la que se encargue de defender y promover los derechos de los consumidores, sino seamos todos. Cuando tú, Chema, estás pidiendo el libro de reclamaciones, no, o Weber están pidiendo el libro de reclamaciones, están haciendo docencia, ¿no? Están esparciendo un mensaje. Pero la cuestión es que los proveedores sepan además que cuando el libro de reclamaciones no va a ser entregado, cuando es solicitado, la autoridad se va a enterar. Ahora, hay una parte que no se ha explicado debidamente, y es que en la concepción original del libro de reclamaciones era
que si bien es cierto se tenía que remitir en 48 horas a la autoridad, en esas 48 horas el proveedor podía recapacitar y el proveedor podía ponerse de acuerdo y llamar al consumidor y decirle, oye, disculpa, exacto, disculpa que te haya tratado mal, disculpa que no te haya entregado el medicamento a tiempo, disculpa que no te haya atendido bien en el restaurante, perdóname, ¿cómo te puedo compensar? Y si el consumidor y el proveedor llegaban a un acuerdo, cuando se remitiera esa tercera hoja al Indecopi, no iba como denuncia, sino las partes resolvieron el conflicto. Pero el Indecopi se enteraba, y se enteraba de dos cosas: se enteraba que hubo un problema con la empresa, pero también se enteraba de que la empresa había sabido manejar el problema. Entonces, de esta manera, el Indecopi, en lugar de ponerle un aspa a la empresa infractora, le ponía un check. Qué bueno, eres una buena empresa que está trabajando muy bien en el mercado y estás dejando consumidores satisfechos. Vamos con el presidente de Indecopi, Jaime Contumeña. ¿Hay que hacer reformas legales? Sí, bueno, ahí, Chema, ¿Para darle más fuerza a Indecopi? Las reformas legales siempre son bienvenidas, ¿no? Justamente luego de un año de la vigencia del código, podemos hacer las evaluaciones al respecto y aprovechar que Jaime está en el Congreso y hacer las mejoras. Yo también coincido, como ha dicho Jaime, que el código debe ser una herramienta y que las empresas deben usar el código como una herramienta justamente para poder mejorar en el servicio que nos dan. Respecto al tema de la copia, definitivamente coincido que sería lo ideal. Creo que es el punto al cual debemos llegar, pero para ello tenemos que ir despacio, ¿no? Y te pongo un ejemplo, que es uno de los temas que empezó a averiguar en Indecopi a raíz justamente de este tema, ¿no? En Lima y Callao existen 232.015 establecimientos formales, ¿no? De este total, los 7 sectores que registran más quejas cuentan con 28.149 establecimientos, o sea, un 12% del total, ¿no? Si nosotros recibiéramos una queja por cada uno de estos establecimientos, podríamos tener probablemente 15.000 quejas que ingresan al Indecopi. Lo ideal sería, como bien ha señalado Jaime, poder tener este sistema que está en Brasil, ¿no? De que pueda ser automatizado y de esa manera poder tener un registro, porque lo ideal sí es poder medir cada día cómo está el tema del consumo. Pero, repito, es algo a lo cual tenemos que ir gradualmente. Por eso es que nosotros estamos trabajando con las herramientas que nos permite la estadística, que es el tema del muestreo, ¿no? El muestreo. A partir justamente de estas herramientas, poder ir tomando el pulso. Repito, lo ideal es llegar a lo que se ha planteado el señor Gutiérrez, lo que ha planteado Jaime, usar estos sistemas informáticos. Es a lo que queremos llegar. Pero, repito, tenemos que ir gradualmente. Mientras tanto, estamos con una actitud proactiva, ¿no? Coincidimos en que el camino es largo y que estamos tratando de hacer de que el mercado funcione lo mejor posible. Y que nosotros somos la autoridad de consumo, y con mi administración estamos tomando ese tema y estamos cambiando de ser bomberos, simplemente atender los reclamos, a crear una gerencia especial que justamente cree las condiciones para no llegar al reclamo. Es algo que a la larga no debe existir. Bueno, es importante señalar de que tenemos que preservar este instrumento, el libro de reclamaciones, y perfeccionarlo, porque podría suceder de que con el tiempo la gente esté dejando sus reclamos en estos libros y no pase nada. Entonces al final se va a desprestigiar y la gente va a decir, ¿para qué uso libro de reclamaciones si no pasó nada? Nunca me llegó respuesta ni de la empresa, ni de la autoridad, ni nada. Entonces la gente va a tenerle desconfianza y habremos perdido una tremenda oportunidad. En segundo lugar, el libro de reclamaciones nos genera estadísticas sobre lo que está sucediendo, no sobre lo que sucedió. O sea, estamos acostumbrados en nuestro país a ver cuántos accidentes hubieron el año pasado. Oye, pero ya no puedes hacer nada frente a eso. El libro de reclamaciones te da una radiografía actual del momento, del día, para que tú tomes acciones ya, ahora. O sea, esa es una tremenda herramienta. Pero por otro lado, es interesante ver y analizar el fenómeno, lo que está ocurriendo. Cuando Crisólogo dice que Yulisa pidió un reclamo, el libro de reclamaciones, y llamaban clave 12, clave 12, clave 12, hay una doble lectura en esto. Crisólogo la interpreta como que, ¿sabes qué? Hay que negarle el reclamo, pero probablemente haya instrucciones, no sé de qué empresa está hablando, haya instrucciones en esa empresa que cuando un consumidor presenta un reclamo o pide el libro de reclamaciones, se genera una crisis en la empresa y tienen que llamar a los bomberos para ver cómo resuelven el problema. Probablemente es positivo. Claro. Probablemente ese es positivo porque, positivo de la empresa, frente al reclamo, que es una crisis, ahora tiene que saber reaccionar, porque si no sabe reaccionar, la cosa puede ser fatal. O sea, fíjate lo que pasaba antes. Un usuario que compraba un pan
y que llegaba a su casa y al comer el pan tenía una muela, una corona de oro, lo primero que hacía es un caso real, ir a la empresa, al mismo establecimiento y decir, mire qué me ha tocado en el pan. Y lo primero que hacía la empresa es, señor, ese pan no es de acá. O sea, le decían mentiroso. Y lo que hacía ese señor era ir de frente al canal Yaspec y se le armaba un bolondrón y se deterioraba la imagen y todo. Ahora con el libro de reclamaciones, la empresa sabe que tiene una oportunidad en sus manos, porque el reclamo es un regalo que le está dando el consumidor, es una oportunidad para resolver el problema y fidelizar a ese consumidor. Fíjate, nosotros conocemos si la empresa con la que estamos tratando es realmente una empresa seria cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un problema, ¿no es cierto? Conocemos a nuestros amigos cuando estamos misios o cuando estamos enfermos. O sea, un consumidor conoce a su empresa cuando tiene un problema, porque es la oportunidad de convertirlo en cliente, decirle, sí, yo estoy dispuesto a resolverte este problema porque quiero que tú sigas perteneciendo a este club de fans de mis clientes. De acuerdo. El tema de la exhibición de los precios o listas de precios está contemplado en el artículo 5 de esta ley, de este código, con una serie de incisos que establecen, por ejemplo, la obligación de consignar de manera fácilmente perceptible por el consumidor. Por favor, para los que somos mayores de 40, pónganos letras grandes, números grandes de los precios de las cosas. Luego, para el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos farmacéuticos deben poner a disposición del consumidor el listado de precios de estos productos. El listado. Bueno, cosas que a veces uno no conoce, pero que están en la ley. Doctor Walter Gutiérrez, sí, por favor. Bueno, en realidad todavía falta mucho por hacer en lo que atañe a la implementación del código, y para esto una herramienta fundamental es el informe anual de consumo. Al año de aprobado el código, la autoridad de consumo debió presentar el informe anual, que no es otra cosa que un documento que sirve de línea de base para saber cómo están los mercados, qué está pasando, y a partir de ahí hacer todo un plan de protección al consumidor. Bueno, ese libro todavía no se ha presentado, no sabemos cuándo se va a presentar, pero tiene que presentarse, porque es un mandato de la ley. Y justamente la información que se recogía del libro de reclamaciones y de otros mecanismos iban a servir para alimentar ese informe anual de protección del consumidor. Aquí empezamos a encontrar nosotros, en lo dicho por el presidente de Indecopi, empezamos a encontrar un matiz, una diferencia. Cuando él dice que hay 232.000 establecimientos, esta cifra a mí me parece una cifra completamente modesta, si es que comparamos, por ejemplo, que hay cerca de 6 millones de tarjetas de crédito y los bancos no se arreglan ni se asustan de tener registros informáticos, ¿no es cierto?, y software para poder monitorear todo lo que está pasando con su tarjeta de crédito. Y existen más de 26 millones de teléfonos celulares. Entonces estamos hablando que 232.000 no es una cifra que nos tiene que asustar, sino muy por el contrario. Y yo comparto plenamente la opinión de Jaime en el sentido de que esta herramienta tiene que implementarse ya de una manera urgente, porque hemos hecho avances, pero todavía falta mucho. Le pongo otro ejemplo, en lo que se refiere a cláusulas abusivas. Para que nos entiendan los televidentes, las cláusulas abusivas son esas cláusulas que agudizan el desequilibrio, la desventaja del consumidor con el proveedor, de una manera grosera, grotesca, y aún lo ponen en una situación de mucho más desventaja. El código establecía que había que listar todas las cláusulas abusivas en los distintos sectores, y la autoridad de consumo debía proscribirlas. Bueno, el único que ha cumplido, y la verdad que ha cumplido a medias, es la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha identificado algunas cláusulas abusivas y las ha proscrito. Pero ojo, por más que las ha proscrito, igual, muchos bancos siguen incumpliendo. ¿Por qué? Porque interpretan que el costo, la multa, la sanción, es mucho menor que el beneficio que van a tener.
Pero en los otros sectores ni siquiera se ha listado estas cláusulas abusivas, no se han proscrito estas cláusulas abusivas. Entonces tenemos mucho que hacer. Yo no quiero aparecer como un aguafiestas, pero necesitamos ponerle una cuota de realismo a lo que está pasando. Los consumidores que me están viendo, nos están escuchando, estoy seguro que se identifican con lo que estamos diciendo. Yo creo que aquí tiene una extraordinaria oportunidad la Autoridad de Consumo. Indecopi tiene una extraordinaria oportunidad para liderar un cambio que marque, como dijo Crisolo, que marque un antes y un después. No lo tiene que ver todo digamos, rosario de temas que yo estoy planteando, no tiene que ver como algo confrontacional, lo tiene que ver como una oportunidad para poder asumir un liderazgo realmente interesante en el mercado. Y ojo, tú dijiste hace un momento, Chema, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y Jaime ahora está en el Congreso. Y la función de un congresista no solo es dar leyes, representar y fiscalizar. Eso es lo que dice la ley. Pero hay otra función que también tiene que cumplir el Congreso y el congresista. Y es que hacer que las leyes se cumplan. Y ver que esta ley, que es tan importante y que nos ha generado ilusiones a los consumidores, no termine por una frustración más. Vámonos a la pausa. Al volver, la intervención de Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. Este es un programa especial de Enfoque de los Sábados sobre el primer año de vigencia del Código de Defensa del Consumidor. Volvemos con la parte final del programa. Sobre el primer año de vigencia del Código del Consumo. Intervención de Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana del Consumidor. Una de las principales innovaciones del Código del Consumidor es que está creando un sistema nacional integrado de protección al consumidor, en el cual por primera vez se articula el quehacer de todas las entidades públicas y privadas que están vinculadas con la defensa del consumidor. Así el Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional del Consumo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, las asociaciones de consumidores, la SBS, etcétera, etcétera, tienen la primera vez de sentarse en un consejo y coordinar acciones. Entonces, ¿cuál es la potencia de este sistema y de este consejo que se acaba de instalar, pero que todavía no está corriendo como deberá correr, esperamos en las próximas semanas? La potencialidad es que con esa coordinación puedes articular políticas, puedes implementar políticas, puedes desarrollar acciones, puedes desconcentrar tareas, etcétera. ¿Qué es lo que ha faltado todos estos años? Que cada uno, dado que el tema de la defensa del consumidor es un tema tan complejo y transversal, que cada uno asuma una parte, un rol, que no nos pisemos los pies entre nosotros, que no nos saboteemos entre nosotros mismos y que todos los que estamos metidos en el tema podamos hacer que el tema avance. Las municipalidades, por ejemplo, Chema, son fundamentales en el tema de la defensa del consumidor, porque la autoridad más cercana al ciudadano es la municipalidad. Sí. Las 3.842 municipalidades que hay en el Perú tienen que entender, tienen que comprender que deben involucrarse en este proceso. Y en ese caso el rol del Indecopi para convocarlas es insoslayable. Tiene que interesarlas y hacerles entender a las municipalidades que ellas tienen en sus manos una herramienta poderosa para garantizar el bienestar de los vecinos de cada localidad del Perú. En cuanto a las asociaciones de consumidores, somos los aliados naturales de las autoridades que tienen que ver con la defensa del consumidor, y la trayectoria de asociaciones como ASPEC así lo acredita. Nosotros no solo a lo largo de los años hemos promovido denuncias por distintos temas, sino que también, como mencionaba Jaime, hemos presentado iniciativas legales que han prosperado y han dado normas que han protegido mejor los derechos de los consumidores. Pero además hemos hecho algo muy importante, hemos hecho docencia, hemos organizado sistemas de educación, sistemas de información, y hemos producido mucho material. Solo para que te des una idea, nosotros nos adelantamos 7, 8 años al Código del Consumidor cuando disponía que se tiene que educar al consumidor desde las escuelas, porque la quinta política de Estado del Código del Consumidor determina que los niños en las escuelas, durante los 11 años que permanecen en el colegio, tienen que ser educados como consumidores. 11 años. Imagínate, Chema, un niño que durante 11 años le están diciendo cómo evaluar la publicidad comercial, cómo alimentarse sanamente, cómo leer las cláusulas de los contratos financieros para no ser víctima de cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Ese niño, luego de 11 años, va a ser un niño muy distinto, un consumidor muy distinto y mejor preparado a los consumidores que somos nosotros, y seguramente se va a evitar una serie de problemas como los que nosotros hemos tenido. Por eso, ¿qué es lo crítico acá? Para recapitular, lo importante es, primero,
que tengamos un sistema operativo desconcentrado con todas las entidades públicas y privadas que tienen que ver con el quehacer del consumidor, trabajando mano a mano, codo a codo. Lo segundo, darles todo el apoyo necesario a las asociaciones de consumidores para que sigan llevando a cabo su trabajo. Y finalmente, impulsar la educación del consumidor desde las escuelas. Yo estoy muy preocupado porque el código está vigente desde el 2 de octubre del 2010. Nosotros nos hemos reunido con las autoridades del Ministerio de Educación 2 o 3 meses después de que este había sido publicado y le decíamos, ¿qué están haciendo ustedes para implementar el Código del Consumidor? Porque hay que hacer dos cosas, modificar la currícula escolar y capacitar a los docentes. No sabemos en qué anda eso, pero estamos muy preocupados por el tema y seguiremos adelante, mi querido Chema. Se nos acaba el programa. Le voy a rogar extrema brevedad a nuestros 4 distinguidos invitados para dar sus reflexiones finales. En primer lugar, el doctor Eber Tazano Belochaga, nuevo presidente de Indecopi. Gracias. Definitivamente es una oportunidad que nosotros tomamos, el Código de Consumo, y que nuestra administración justamente está en el camino de poder tomar el rol que nos corresponde como autoridad de consumo, ¿no? Y como parte de esa cuota de realismo, nos encantaría al Indecopi, como institución del Estado, poder contar con una parte del presupuesto que tienen los bancos o las empresas de telefonía para todo su sistema o las facilidades de gasto. Lamentablemente no lo tenemos, pero vamos a buscar herramientas como las que ha planteado Jaime para poder ejecutar ese tema, ¿no? El informe anual lo tenemos listo. Está esperando que se terminen de nombrar algunos representantes del Consejo por el cambio de gobierno, ¿no? Y definitivamente sí, coincido con Crisólogo, el tema de las municipalidades y la asociación de consumidores deben ser nuestros aliados. Ya hemos dado un primer paso, creo que he sido el primer presidente de Indecopi que ha ido a ASPEC, ¿no? Me lo ha señalado Crisólogo, así que es un nuevo acercamiento que estamos haciendo. ¿Cómo lo han recibido ahí? Bastante bien. ¿Tiene el libro de reclamaciones o no? No, creo que no es obligatorio. No lo pidió. No ¿Tiene el libro de reclamaciones? No lo he pedido, por supuesto. no lo he pedido, ¿no? Importante. Y en síntesis, Chema, para cerrar la presentación, nuestro objetivo es un Indecopi más proactivo, confiable, expeditivo, cercano, inclusive y moderno, y a disposición del ciudadano, ¿no? Somos servidores públicos. Muchas gracias, congresista Jaime Delgado. Gracias. Lo primero que tenemos que entender, y ese es el gran trabajo, es que estamos frente a un nuevo sistema de protección al consumidor. Ya no es el sistema de atención de reclamos, ya la autoridad no es la que se encarga de con una ventanilla de reclamos esperar que venga la gente a quejarse. Hoy la autoridad de consumo es líder, es rectora de un sistema nacional integrado de promoción, prevención, ordenamiento, fiscalización. Tiene que pararse sobre la copa del árbol y administrar el bosque, de tal manera que es imposible que lo pueda hacer solo. Tiene que trabajar con gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos regionales y con todos los demás ministerios, porque es un sistema integrado. Entonces, mientras no entendamos eso, mientras nos conservemos en la idea del tema del reclamo, no vamos a avanzar. Entonces, qué bueno tener un nuevo presidente, digamos, que viene, digamos, nuevo a este tema, porque es más fácil que entienda que está frente a un panorama absolutamente diferente a lo que fue. O sea, lo que fue y cumplió su papel importante en su momento, pero ahora tenemos que dar el otro paso. Doctor Walter Gutiérrez. Sí, a ver, para finalizar, yo diría que en efecto tenemos una estupenda oportunidad con el Código de Consumo para crear ciudadanía, para empezar a cambiar el mercado, para empezar a cambiar el país. Pero solamente una cosa muy breve, que no nos pase lo que nos ha pasado en otros estamentos o instancias del Estado. Un ejemplo muy rápido, el sistema de justicia. Hace muchos años planteamos la notificación electrónica. ¿Cuánto se ha avanzado con la notificación electrónica que hubiera revolucionado el sistema? Se ha avanzado un 25% en 6 años. Esto, lo que estamos planteando, no cuesta mucho. Un software no cuesta mucho para poder implementar todo este sistema, el que habla Crisólogo. La verdad que yo veo con mucha simpatía, con mucha expectativa, la presidencia de Herbert en la autoridad de consumo. Pero hay que tener un cambio de visión, una mirada distinta, una mirada de fondo. Se pueden implementar rápidamente herramientas y dar señales de que las cosas en el mercado pueden cambiar. Señor Crisólogo. Cambio de visión, dice Walter.
Yo coincido con eso. Ayer hemos dado una conferencia de prensa en la que hemos denunciado que la cooperativa de ahorro y crédito Atlantis ha realizado prácticas abusivas en agravio de un número indeterminado de consumidores utilizando actas de conciliación fraudulentas. El Estado sabía de esta práctica y lo único que hizo el Estado cuando se enteró hace un par de años fue clausurar los centros de conciliación involucrados y nada más, en lugar de perseguir y hacer las denuncias civiles y penales contra los responsables. Ya han tenido que pasar casi 2 años para que una asociación de consumidores acopie las pruebas e interponga las denuncias correspondientes al Indecopi, y yo aprovecho que está acá el presidente de Indecopi para pedirle celeridad en este caso que acabamos de denunciar, que golpea a las personas de la tercera edad, personas que lo están perdiendo todo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si hubiéramos trabajado coordinadamente en un sistema integrado, todas las dependencias del Estado, yo estoy seguro a que cuando se enteró una dependencia del Estado de esta estafa masiva que se estaba suscitando, hubiéramos tomado cartas inmediatas en el asunto. Por eso es la importancia de que este sistema se instale a la brevedad y de que las autoridades respondan a la altura de la expectativa. Y permíteme aprovechar para decirles a todas las víctimas de Atlantis que se pueden empadronar en ASPEC llamándonos al 448-5000 o escribiéndonos a www.aspec.org.pe. Si a usted está a punto de perderlo todo por las prácticas de Atlantis, tiene 2 semanas para empadronarse en ASPEC y lo ayudaremos a resolver su problema. Gracias, Chema. Señores, han sido ustedes muy amables, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido Enfoque de los Sábados hoy, conmemorando el primer año de vigencia del Código de Defensa del Consumidor. Nos vamos a la pausa, hay noticias importantes.